Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You're YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más con las noticias más importantes de Dragon Ball Online, porque esta semanita venimos tan cargados de noticias de Dragon Ball Online que no podemos pasarlas por alto, y por eso hemos dejado un poquito de lado el resto de noticias de Dragon Ball, que ya sabemos que hay muchas cositas, pero bueno, vamos a ir a la guinda del pastel, porque tenemos muchas cosas guapísimas que contaros. Antes de nada, deciros que nos está patrocinando es fantasía.es, así que entrar en su enlace que dejo en el cajón de descripción y echarle un vistacillo, porque tienen cosas muy guapas de TCG, de Dragon Ball y del Final Fantasy. Así que nada, antes de comenzar, recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y que estamos preparando la serie Yata y yo, estamos trabajando en ello, así que en cuanto lo tengamos listo, la publicaremos para que podáis ver la nueva serie que tenemos preparada, que va a molar un puñado. Y ahora sí, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y para comenzar, pues bueno, vamos a hablar directamente de Dragon Ball Online. En este caso tenemos muchas novedades. Vamos a comenzar con cositas bastante guapas. En cuanto a Dragon Ball Online Kai, pues nos han explicado dos cosas nuevas que van a meter cuando salga el servidor, obviamente, pero ya las están testeando y han enseñado algunas imágenes. Lo primero sería el Garlic Gun, un nuevo ataque para los Namex que mola un puñado. Aquí lo estáis viendo en el vídeo, que la verdad es que está bastante bien. Y luego una sorpresita bastante tocha, y es lo que sería el nuevo sistema de búsqueda de las bolas de dragón, porque quieren hacerlo más fiel a la serie. Y por lo tanto no va a ser que haya monstruos por todos lados según vayas farmeando con un 5% de probabilidad de dropeo y que aparezcan bolas de dragón, sino que va a haber un número limitado de bolas de dragón y que van a aparecer en monstruos, los cuales estarán en una zona en concreto, ¿vale? De manera random, y una vez muertos tardarán 10 minutos en volver a aparecer, a spamear. Así que buenísimo. Además, esos monstruos van a tener un dropeo del 100% de las Dragon Ball, lo que va a hacer que sea mucho más divertido y mucho más costoso encontrar las bolas de dragón, porque las vais a tener que buscar por el mapa. En el momento en que veáis los monstruos va a ser como la serie, así que va a estar muy guapo. Eso en cuanto a Dragon Ball Online Kai. Luego, en cuanto a Crisis, pues van a añadir una cosa que me parece bastante chula, que es lo que sería el tiempo de jugado. Va a aparecer en las fichas de los personajes el tiempo que llevas jugado en su servidor, lo cual va a molar también bastante. Y nos ha mostrado una imagen de lo que sería la armadura Craft Level 80. Ya sabemos que Crisis está trabajando en el Cap 80 y nos han dicho lo siguiente: en 2 semanas más o menos comenzarán con el balance del Cap 80, lo que implicaría en el mapa nuevo, ¿vale? En el momento en que lo pongan ya en funcionamiento, cuando terminen ya todo esto, que es el último paso de lo que sería el Cap 80, y también van a comenzar a trabajar en las segundas transformaciones cuando termine esto. O sea que en un par de semanas puede ser que ya tengamos casi finalizado el Cap 80 en Crisis con un nuevo mapa, ¿vale? Atentos, un nuevo mapa que no se ha visto hasta ahora, y empezarán a trabajar en las segundas transformaciones, así que tenemos muchas ganas de verlas. Otra noticia importante, en cuanto a Dragon Ball Online Global Revelations, nos han confirmado que este año tendremos ya las segundas transformaciones, porque están terminando ya de pulir lo que es el cliente 2.0, así que para 2024 2.0 en Global Revelations y segundas transformaciones como las teníamos en Universe Revelation, así que muchas ganas. En cuanto a Galaxy, pues en cuanto a Galaxy están trabajando en lo que parece ser la raza de Freezer, la cual tenían hace mucho tiempo, comentamos en el canal, y por lo que se ve están trabajando a ver si la pueden implementar, porque la están rescatando. Eso es lo que hemos entendido al hablar con los dueños, así que tenemos muchas ganas de ver ya esa nueva raza. Nos han enseñado una imagen, pero que es una imagen antigua, pero bueno, a ver si con suerte podemos ver una raza nueva en 2024 en Galaxy, que es lo que le falta ya, porque Galaxy tiene de todo. Luego, ¿qué más deciros? Pues en cuanto a Time Breakers, nos han enseñado muchas cositas, se han puesto las pilas, ha vuelto Time Breakers y nos han dicho lo siguiente: DWC funcionando perfectamente, aquí lo estáis viendo, da gusto verlo, tenemos las DWC funcionando. ¿Qué más? Han añadido la Dungeon de la Sala del Tiempo y el Espíritu y el Palacio de Kami-sama. Esta dungeon obviamente es igual que la que hizo Hop en su momento, porque nos suena, obviamente, lo hemos mostrado en este canal, no vamos a decir que no. Pero bueno, que ya sabéis que en Time Breakers vamos a tener la Sala del Tiempo y del Espíritu, que está muy guapa. Han reparado el knockdown, también han mejorado el sistema de guarda con efectos buenísimos. Si veis, cuando atacan los mobs, como que se chocan los ataques en la propia esfera de la guarda, le mola un montón. También han puesto resucitar al lado del ring de PvP, ya se acabó el aparecer en el último punto en el
que tengáis guardado, aparecéis al lado del ring. ¿Qué más? Nuevo sistema de reparto de ítems en party. Nuevos efectos de upgrade, los cuales son simplemente alucinantes. Aquí lo estáis viendo, molan un puñado. Eso no lo he visto yo en ningún otro DBO. Y luego 2 rarezas nuevas, que sería exótico y místico. Aparte han metido una función de reset dungeon y un teleport de dungeons en West City. Ya no hace falta que os vayáis a donde estaban, sino que tenéis una máquina de dungeons en West City. Aparte de nuevas quests. Y luego por último nos han enseñado un Piccolo Orange, el cual no sabemos de qué se trata, si es una segunda transformación o qué será. Pero aquí lo estáis viendo. Así que muy bien por Time Breakers. Y si terminamos vamos a contaros de DBO Magic, que ya sabemos que es un cliente 2.0 y que se está poniendo las pilas. Pues aquí tenemos un montón de cosas nuevas. Va a añadir, bueno, ya nos han mostrado, aquí lo estáis viendo, nuevas caras súper chulas, que una recuerda incluso a Gohan del futuro, y nuevos peinados, los cuales solo vimos en Universe Revelations. Y en algún otro server lo hemos vuelto a ver. Luego, nuevos dojis para chicos y chicas. Han corregido algunos problemas de la traducción y han puesto un nuevo sistema de compra a partir de diamantes. Además, solo con poner el cursor encima de los dojis ya se muestran al lado sobre tu personaje sin tener que darle así, como decíamos ahora. Así que bastante guay. En cuanto a Time and Space, nos han mostrado nuevas imágenes y cada vez hay más ganas de probarlo. Se puede ver el sistema de cámara, zoom, iluminación, y la verdad es que es genial ver un escenario como el de Kami-sama como si fuera de anime. Aquí lo estáis contemplando, así que muy bien. Es una sorpresa bastante agradable. Y bueno, pues poquito más. Hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Ha sido todo de Dragon Ball Online. Espero que os haya molado el vídeo. Si estáis viendo el vídeo por primera vez y no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? No olvidéis suscribiros, darle like a la campanita y miraros la serie que hemos hecho, la otra de historias de Dragon Ball, en el que contamos de dónde viene la espada de Trunks, aparte de la noticia de Daima y del evento con Tai. Y poquito más. Un saludo y nos vemos. Chao.